Saludos, mi nombre es Erika Bermeo de la carrera de Medicina. La asignatura de Microbiología vamos a hablar sobre el tema de la clasificación de las bacterias, desarrollo, supervivencia y muerte microbiana. Taxonomía significa que es el vocabulario de la microbiología médica. Taxón del griego organización. Este constituye tres áreas, que es la clasificación, la nomenclatura y la identificación. Estas tres áreas son distintas, pero están internamente relacionadas con la taxonomía bacteriana. La clasificación se basa en catalogar a los microorganismos dentro de grupos taxónicos. Y para esto se requiere características bioquímicas, fisiológicas, genéticas y morfológicas que tienen un microorganismo. La nomenclatura se refiere al nombre asignado. El término de identificación se refiere a la aplicación práctica de un esquema de clasificación. Clasificación bacteriana. Se clasifica por su forma, por su agrupamiento o por su afinidad tintorial. Por su forma. De forma esférica, cocos. Bacilos en forma de pequeños bastones. Espirilos en forma de tiribuzón o con eje helicoidal. Vibrios ligeramente curvados y con gran movilidad. Por su afinidad tintorial, que estos lo definen los gram positivos y los gram negativos. Los gram positivos se tiñen de color violeta y los gram negativos se tiñen de color rojo. Según su agrupación están las aerobias estrictas, las anaerobias estrictas, las anaerobias y anaerobias facultativas y las microaerofilias. Las aerobias estrictas son aquellas que requieren oxígeno para sobrevivir. Las anaerobias estrictas son las que no requieren oxígeno para sobrevivir. Y las aerobias y anaerobias facultativas respiran en presencia o ausencia de oxígeno. Las microaerofilias requieren menor cantidad de oxígeno para respirar en cualquier medio donde viven. Criterios para clasificar las bacterias. Crecimiento en medios de cultivo. Muchas bacterias patógenas se pueden aislar en medios de cultivos sólidos que contengan abundantes nutrientes metabólicos. Los medios de cultivo comprenden agar, una fuente de carbono, y un hidrolizado ácido, una fuente de material biológico, sometido a una degradación enzimática. Los medios de cultivo pueden ser medios no selectivos, medios selectivos y medios diferenciales. Estos se utilizan para distinguir entre diversas bacterias de una muestra que contenga numerosos microorganismos. Los medios de cultivos no selectivos facilitan el crecimiento de diversas bacterias y son importantes para aislar bacterias desconocidas en una muestra, ejemplo, el agar de sangre o el agar de chocolate. Los medios selectivos eliminan o reducen una gran cantidad de bacterias irrelevantes en las muestras. Incorporan a su composición una sustancia que inhibe de manera selectiva el crecimiento de bacterias irrelevantes. Los medios diferenciales son usados para diferenciar algunas bacterias que producen pigmentos característicos o otras que distinguen con su base, en su complemento de enzimas extracelulares. Microscopía bacteriana. La adición del gran nos ayuda en la clasificación de las bacterias. La adición del gran actúa principalmente en las paredes celulares de las bacterias. En las bacterias gram positivas son las que tienen una pared más gruesa, rica en peptidoglucanos y constituyen del 50-90% del peso de la cubierta celular. Las bacterias gram negativas son de paredes más delgadas, solo un 10% del peso de la cubierta celular. Pruebas bioquímicas. Se utilizan algunas pruebas bioquímicas para agrupar algunos tipos de bacterias en un taxón específico. Las pruebas inmunológicas son serotipos, serogrupos y serovariedades. Cero indica el uso de anticuerpos que reaccionan con estructuras específicas de la superficie celular bacteriana, como los flagelos, los antígenos capsulares. Se utiliza la especialidad de estos anticuerpos para subdividir las cepas de una especie bacteriana. También están las descripciones de las principales categorías y grupos de bacterias, las eubacterias y las arqueobacterias. En el grupo de las eubacterias tenemos las eubacterias gram negativas, las gram positivas y las de Ciparex celular. En las eubacterias gram negativas tienen una cubierta celular compleja que consta de una membrana externa, un espacio periplásmico donde está una capa delgada de peptidoglucano y una membrana citoplasmática. Su forma puede ser esférica, ovalada, con bastón recto curvo, helicoidal o filamentosa. Pueden ser aerobias o anaerobias facultativas.
Las eubacterias gram positivas tienen una pared gruesa que establece la forma de la célula y una membrana citoplasmática. Pueden ser esféricas, bacilares o filamentosas. Algunas producen esporas. Pueden comprender especies anaerobias, aerobias o anaerobias facultativas. Las eubacterias sin pared celular son las micoplasmas. No sintetizan los precursores de peptidoglucano. Están encerradas en una membrana unitaria, la membrana plasmática. Generalmente tienen la forma de L, pero son altamente polimórficos. Se reproduce por gemación, fragmentación o fisión binaria. Necesitan de un medio complejo para crecer y sus colonias tienen la forma de huevo estrellado. Las arqueobacterias habitan en ambientes terrestres o acuáticos extremos, extremofilia. Comprenden microorganismos aerobios, anaerobios, aerobios facultativos. Pueden ser quimiolotróficas o heterotróficos. Son capaces de crecer a temperaturas superiores a 100 grados Celsius. Son hipertermófilas. No tienen pared celular, pero tienen lípidos de isopronoide, díter o diglicerol. Tienen diversas formas, esféricas, espirales o bastón. Pueden ser uni o multicelulares. Se multiplican por fisión binaria, gemación o constricción. Supervivencia de los microorganismos en el ambiente natural. La población de los microorganismos en la biosfera es regularmente constante. Su crecimiento se encuentra equilibrado por la muerte. La supervivencia de cualquier grupo microbiano dentro de su nicho depende en gran parte de la competencia exitosa por los nutrientes y de la conservación de una reserva de células durante la deprivación nutricional. Crecimiento es el incremento ordenado de todos los componentes del organismo. La multiplicación celular es consecuencia del desarrollo en organismos unicelulares. El desarrollo provoca incremento en el número de individuos que constituye una población o cultivo. Medida de las concentraciones microbianas. Se miden en términos de concentración celular, número de células viables por volumen unitario de cultivo, o concentración de biomasa, peso seco de las células por volumen unitario de cultivo. Tenemos la concentración celular y también la densidad de la biomasa. Curva de proliferación, etapa exponencial. Etapa en que las células se encuentran en estado constante, es decir, sintetizan material celular nuevo a una velocidad constante, pero este material no es catalítico y la masa aumenta en forma exponencial. Esto se mantiene así hasta que sucede una de estas dos cosas. Se agota uno de más nutrientes o bien se acumulan productos metabólicos nocivos que inhiben la proliferación. Etapa estacionaria máxima, periodo durante el cual las células ya sin metabolitos ni enzimas a causa del ambiente poco favorable al final de su historia previa en cultivo. Se adaptan a sus ambientes nuevos. Se forman y acumulan enzimas y sustancias intermedias hasta que su concentración es tal que permite la reanudación del desarrollo. Etapa de declinación o etapa de la muerte. Después de permanecer en la etapa estacionaria, la etapa final es muerte, dependiendo también de los microorganismos y las circunstancias del cultivo. Definición y valoración de la muerte. La muerte significa la pérdida irreversible de su potencial reproductivo, desarrollo y diversión. La prueba para verificar la muerte es que una célula se considera muerta cuando no genera una colonia en ningún medio. La confiabilidad de la prueba depende del medio elegido y las circunstancias. Un cultivo del 99% de las células parece estar muertas, en estos términos, de su potencial para formar colonias en algún medio. Quizás un 100% sea más favorable si se coloca en otros medios. Esterilización. Proceso de destruir a todos los microorganismos de una población. Agentes físicos, calor y radiación. El calor es el método más simple para esterilizar el material, siempre y cuando este sea resistente al daño por el calor. La radiación, la ultravioleta ionizantes tienen varias aplicaciones como esterilizantes. Las sustancias químicas, alcoholes, aldehídos, biguanidas, bifenoles. Alcoholes muestran una actividad antimicrobiánica rápida y amplio espectro contra las bacterias, virus y hongos vegetativos. Los aldehídos, el glutaldehído se utiliza para la desinfección y la esterilización a temperatura baja de aparatos como endoscopios y equipos quirúrgicos. Las biguanidas, la coxsacchina, se utiliza ampliamente para el lavado de manos y productos bucales. Es un desinfectante conservador. Bifenoles, los bifenoles se utilizan mucho en los jabones antisépticos y en enjuague de manos. Muchas gracias.